A principios del siglo XI, en el sur de Francia, en la región histórica de Languedoc, surgió un movimiento que posteriormente sería conocido como catarismo. El término se utilizaba para referirse al grupo de seguidores de esta doctrina, que se convirtió en una seria alternativa al credo católico oficial de la época. Languedoc en el siglo XI fue un lugar de intensos debates filosóficos y religiosos, lo que creó un entorno propicio para la aparición de nuevas corrientes religiosas. La región en sí misma era un centro cultural e intelectual donde varias ideas filosóficas se desarrollaban activamente y, como suele suceder en periodos de inestabilidad social y política, la gente buscaba alternativas a la religión ortodoxa. Este periodo se convirtió en un momento en el que la Iglesia cristiana enfrentaba cuestionamientos crecientes sobre su sinceridad espiritual y su poder. Las ideas propuestas por los cátaros representaron un desafío poderoso para la estructura eclesiástica existente y hacia finales de siglo se habían convertido en una amenaza real para el catolicismo. Las raíces del catarismo se remontan al gnosticismo, una corriente religiosa que se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo. El gnosticismo es una enseñanza en la que el conocimiento espiritual, o gnosis, es la clave para la salvación. Para los gnósticos, el mundo material no fue creado por un ser divino, sino por un espíritu maléfico, alejado de la verdad y la luz. En esta tradición, la revelación personal y la experiencia interna desempeñan un papel crucial para permitir que una persona se conecte con un principio espiritual superior, mientras que los ritos y rituales religiosos tradicionales tienden a ser rechazados como vacíos. El catarismo adoptó muchos aspectos de la filosofía gnóstica, pero también introdujo elementos únicos en su teología que lo diferenciaron de otras enseñanzas similares. Por ejemplo, los cátaros sostenían que el mundo en el que vivimos está corrompido y que la realidad material es producto del mal. Según la doctrina cátara, el verdadero Dios no es el creador de este mundo, sino un ser que existe fuera de él. Este Dios era espiritual, inmutable y perfecto, a diferencia del Dios terrenal, responsable de haber creado un mundo material lleno de sufrimiento, tiranía y pecado. Por lo tanto, el concepto fundamental del catarismo se centraba en la creencia de que el ser humano debía liberarse de las ataduras del mundo material, considerado como la fuente del pecado, y buscar la pureza espiritual conectando su alma con el verdadero Dios. Esta concepción no se limitaba a una simple purificación moral, sino que representaba una comprensión más profunda de que la humanidad debía liberarse de la ilusión y el miedo generados por el mundo material. La diferencia más significativa entre el catolicismo y el catarismo residía en el concepto de dos principios opuestos, el bien y el mal, el espíritu y la materia. Según las enseñanzas cátaras, el mundo material fue creado por un ser maligno, un falso dios o un demonio. Mientras que el verdadero Dios era un espíritu que existía fuera de este mundo. Esta visión del mundo se basaba en la idea de que Dios no es el creador del mundo material y que este mundo no solo no tiene sentido, sino que también es repugnante. Los cátaros enseñaron que la existencia material está asociada con el pecado y solo el abandono de los apegos materiales puede conducir a la purificación del alma. Para los cátaros, lo más importante era la liberación de las preocupaciones terrenales y el deseo de pureza espiritual que se expresaba en el rechazo de los placeres y la búsqueda de la riqueza. La idea de que uno debe buscar la purificación estaba profundamente arraigada en su práctica religiosa. Pero la purificación no solo estaba relacionada con la corrección moral, sino también con la transformación espiritual, la necesidad de romper los lazos con este mundo y sus ilusiones. La confrontación entre el mundo espiritual y el material en la tradición cátara se expresó en un estricto rechazo de todo lo relacionado con la vida terrenal. Era suficiente renunciar a los bienes materiales para alcanzar la liberación interior y la bendición del verdadero Dios. También significaba que todos los placeres terrenales, desde la riqueza y el lujo hasta el poder y la influencia, se consideraban hechos pecaminosos y perjudiciales para el alma. Uno de los aspectos más radicales del catarismo fue el rechazo del sacerdocio existente y la jerarquía de la Iglesia. Los cátaros no creían que los sacerdotes y el Papa fueran necesarios para la salvación del hombre, sino que, por el contrario, creían que la verdadera salvación estaba disponible para cualquiera que aceptara la purificación espiritual. En cambio, los cátaros tenían su propia jerarquía de guías espirituales, que no se basaba en la autoridad eclesiástica o papal. Uno de los ritos centrales de los cátaros era la ceremonia de consolidación o iniciación completa que permitía a los creyentes convertirse en participantes iguales en el camino espiritual. Este rito implicaba la transmisión de conocimientos y votos espirituales,
lo que permitía a aquellos que habían alcanzado la pureza interior ser reconocidos como maestros y guías espirituales. Esto era lo opuesto a la idea de la Iglesia católica, donde el clero desempeñaba un papel central y la salvación del hombre dependía de la mediación de los sacerdotes. Para los cátaros, la fe no era simplemente un conjunto de rituales o seguir los preceptos de la Iglesia. Fue un trabajo consciente interno, un camino hacia la revelación personal, un camino para liberarse del mundo material y buscar la verdadera espiritualidad. Una de las tareas más importantes era liberar al alma humana de las cadenas del pecado y del conocimiento de la verdad. El lado práctico de la doctrina cátara se manifestó en un estricto rechazo de todo lo que estaba relacionado con el lado material de la vida. Los cátaros renunciaron a muchas de las cosas que se convirtieron. En una parte de la vida de la sociedad católica, había enfoque en las riquezas terrenales, lujos, joyas costosas, armas, así como poder y estatus social. En este contexto, el catarismo puede ser visto como un movimiento espiritual que rechazó no solo los dogmas de la Iglesia, sino también el poder secular basado en la acumulación de riqueza y posición social. La principal forma de vida de los cátaros era la modestia, el trabajo, la renuncia a la propiedad y los bienes materiales. Sus prácticas religiosas también diferían de las católicas, ya que llevaban a cabo sus rituales en privado, sin edificios eclesiásticos, sacerdotes ni objetos materiales. Se destacaron por su rechazo a la violencia, la guerra y la crueldad en todas sus formas, en contraste con las acciones brutales de la Iglesia católica, que condenaba a la hoguera a los herejes y participaba en cruzadas. A diferencia de la Iglesia católica, los cátaros sostenían que un verdadero cristiano debía ser un pacificador y que el camino hacia la salvación pasaba por el trabajo espiritual personal y la renuncia a las tentaciones mundanas. Socialmente, los cátaros se posicionaban de manera distinta a los católicos, ya que atraían a los pobres y oprimidos en lugar de respaldar a la realeza y a los aristócratas ricos. Su enfoque resultaba atractivo para campesinos y personas comunes que no compartían la visión católica del poder y la riqueza, mostrándose como una religión contraria al poder y la opresión, una protesta espiritual contra la desigualdad social. El catarismo reflejó cambios profundos en la conciencia social de la época, donde la gente buscaba una relación más auténtica y honesta con la religión, liberándose de la manipulación política y eclesiástica. Propusieron un ideal cristiano más cercano a las enseñanzas originales de Jesucristo, libre de corrupción e interferencias innecesarias. Fue una protesta religiosa y social contra el statu quo respaldado por la Iglesia y el poder secular, abogando por la purificación espiritual y el desapego material, promoviendo un retorno a una fe auténtica en Dios, sin presiones externas. Los cátaros se opusieron en gran medida a los dogmas de la Iglesia católica, que en aquel momento era una poderosa fuerza religiosa y política. A diferencia de los católicos, quienes practicaban una serie de rituales como la comunión, el arrepentimiento y otros sacramentos, los cátaros consideraban que estos actos no eran esenciales para alcanzar la iluminación espiritual, rechazando muchas prácticas eclesiásticas que consideraban vacías, ya que no conducían a una verdadera purificación del alma. Iluminación interior. Para los cátaros, el aspecto más importante de la fe era la comunión interior con Dios, que no dependía de los rituales materiales y terrenales. Una de las diferencias clave entre los cátaros y los católicos fue su actitud hacia el poder de la Iglesia. Los cátaros rechazaron la figura central del Papa, considerándolo simplemente un gobernante terrenal con demasiado poder, utilizado para dominar no solo la vida religiosa, sino también la política. Según ellos, el Papa era principalmente una figura de poder mundial, no un líder espiritual, por lo que no podía ser un intermediario entre el hombre y Dios. Para los cátaros, la Iglesia como organización, con su jerarquía de sacerdotes, obispos y cardenales, representaba un desvío del verdadero camino cristiano. Creían que cada cristiano podía y debía tener contacto directo con Dios a través de la purificación espiritual personal y la iluminación. Consideraban inútil e incluso perjudicial la existencia de intermediarios como sacerdotes o jerarcas de la Iglesia. Rechazaron los rituales de la Iglesia, como la comunión, el bautismo y la confesión, argumentando que la purificación espiritual solo es posible a través del arrepentimiento personal y el cambio interno. Estas ideas contrastaban fundamentalmente con la doctrina católica, que consideraba a los rituales como la base de la salvación y a los sacerdotes como intermediarios entre lo humano y lo divino. Para los cátaros, lo más importante no era la acción externa del hombre, sino su estado interno, su percepción del mundo y su búsqueda de pureza espiritual.
Sostenían que la Iglesia católica, con todos sus rituales y símbolos externos, no era un camino hacia la salvación, sino un obstáculo para comprender verdaderamente a Dios. La base de la doctrina cátara era la creencia en dos mundos opuestos, el espiritual y el material. Consideraban que el mundo material era creado por un Dios maligno para probar el alma encerrada en el cuerpo, siendo un lugar de sufrimiento, maldad, pecado y tentación. Rechazaban las manifestaciones de este mundo, como la riqueza, el lujo y los placeres físicos, al considerarlos cadenas que impedían que el alma regresara a su principio espiritual verdadero. Por otro lado, el mundo espiritual era visto como un lugar de luz, verdad y pureza divina, eterno e inmutable, en contraste con el mundo material. El objetivo de cada persona era retornar a este mundo espiritual, liberando el alma del cuerpo y sus ataduras terrenales. Esta creencia en los dos mundos fue fundamental en la teología cátara y definió su práctica y vida. La vida cotidiana. Este concepto no solo determinó la actitud de los cátaros hacia el mundo material, sino que también explicó su rechazo de los rituales y ceremonias externas de la Iglesia. Mientras que la Iglesia católica promovía activamente los aspectos materiales de la vida, como la riqueza, el lujo y la magnificencia de los templos, así como los rituales que simbolizaban la conexión con este mundo, para los cátaros, estas prácticas eran consideradas como parte del mal mundano. En lugar de la observancia de los ritos, los cátaros creían que el verdadero camino hacia la salvación era a través de la purificación interna, el rechazo de los valores terrenales y el deseo de regresar al mundo espiritual. Inspirados por las enseñanzas gnósticas, los cátaros creían en la existencia de dos fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el espíritu y la materia. Consideraban que el mundo material era la creación de un Dios maligno que aprisionaba las almas en los cuerpos y les causaba sufrimiento. En este contexto, la caída del hombre no estaba ligada al pecado bíblico tradicional de Adán y Eva, sino al hecho de que las almas estaban atrapadas en cuerpos materiales que se volvían la fuente del mal. La encarnación del hombre en el cuerpo era vista como una cárcel de la cual el alma debía escapar para retornar a su verdadera fuente, luminosa y divina. Por ende, la búsqueda de la purificación espiritual y la liberación de los apegos terrenales eran fundamentales para que el alma pudiera abandonar este mundo y regresar a su hogar celestial. Esta creencia en la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, influyó profundamente en la percepción de los cátaros sobre su lugar en este mundo, así como en su actitud hacia las normas morales y las instituciones sociales. Un aspecto relevante de la doctrina cátara fue su enfoque hacia las mujeres. A diferencia de la Iglesia católica, que las consideraba como seres secundarios y limitaba su rol en la jerarquía eclesiástica, los cátaros aceptaban a las mujeres como participantes iguales en la vida espiritual. Las mujeres en las comunidades cátaras podían ocupar la posición de alcanzadas, aquellas que habían completado la purificación espiritual y se habían convertido en guías de enseñanza. Esto no solo desafiaba la noción tradicional del papel de las mujeres en la religión, sino que también mostraba cómo los cátaros veían la espiritualidad como algo independiente del género. Para los cátaros, la salvación no dependía del rol social o de las diferencias de género, sino de la capacidad humana para alcanzar la pureza interior y trascender el mundo material. Las mujeres en la comunidad cátara eran reconocidas como guías espirituales, no solo como madres y esposas. Las enseñanzas de los cátaros no solo ofrecían una alternativa a la práctica religiosa de la Iglesia católica, sino que también abordaban cuestiones de orden social. Los cátaros rechazaban las riquezas materiales y el lujo apoyado por el poder de la Iglesia hizo que el movimiento cátaro fuera atractivo para los sectores oprimidos de la población. Aquellos que sufrían por los fuertes impuestos y la explotación de los señores feudales locales encontraron en el catarismo una doctrina que promovía la simplicidad, modestia y armonía interior, en contraste con la codicia y corrupción del poder eclesiástico y secular. Este ideal de libertad espiritual y desapego de lo mundano llevó a los cátaros a ser perseguidos no solo por las autoridades religiosas, sino también por las seculares, ya que amenazaban el orden establecido basado en una rígida jerarquía social y en los lazos entre la autoridad eclesiástica y laica. Las enseñanzas de los cátaros eran radicalmente opuestas a las de la Iglesia católica, ya que rechazaban el mundo exterior, consideraban la materia como malvada y buscaban la purificación completa del alma a través del desapego de lo terrenal. Creían en la salvación solo a través de la experiencia interior y el rechazo de los apegos mundanos, desafiando la autoridad de la Iglesia y atrayendo a aquellos que buscaban liberarse de las restricciones sociales y religiosas. El catarismo,
un movimiento religioso surgido en el siglo XI en el sur de Francia, ganó popularidad entre los sectores pobres y la aristocracia, convirtiéndose en un elemento importante de la vida política y social de la región. A pesar de haber comenzado como una oposición al catolicismo oficial, atrajo a una amplia gama de seguidores, incluidos aquellos descontentos con el poder de la Iglesia y su intervención en asuntos personales y políticos. Esto condujo a una feroz persecución por parte de la Iglesia católica, que percibió al catarismo como una amenaza seria. Una característica destacada del movimiento cátaro fue su capacidad para atraer tanto a los sectores pobres como a la aristocracia, especialmente en regiones como Languedoc, Provenza y Toulouse, que eran políticamente independientes y tenían fuertes tradiciones de autogobierno regional. Muchas familias nobles, incluidos los condes de Toulouse, se convirtieron en partidarios del catarismo, permitiendo que la doctrina se extendiera en estos círculos. Por ejemplo, el conde Raimundo Viulus apoyó a los cátaros para preservar la autonomía de su región frente a la intervención del poder central de Roma. Incluso se convirtió en una especie de tendencia, una filosofía que resonaba con los ideales de la purificación espiritual y el rechazo de los apegos materiales. Este aspecto fue relevante, ya que los aristócratas tenían influencia en la opinión pública y podían proteger a los cátaros de la persecución. En las residencias de las familias nobles, las enseñanzas cátaras encontraron refugio y sus seguidores podían practicar su fe en relativa calma, a pesar de la creciente presión de la Iglesia católica. Esto permitió a los cátaros desarrollar sus ideas y difundirlas a una audiencia más amplia. A pesar de que el apoyo de la aristocracia al catarismo era importante desde el punto de vista político, su crecimiento entre los campesinos pobres y la población en general fue mucho más extenso. Muchas de estas personas estaban cansadas de la opresión social y económica que percibían como resultado del poder de la Iglesia y su estrecha relación con el poder real. Para los campesinos bajo la opresión de los señores feudales y para los ciudadanos que sufrían altos impuestos y malos tratos por parte de las autoridades, el catarismo representaba la esperanza de un futuro mejor. Las ideas cátaras sobre la pureza espiritual y la renuncia a los bienes materiales resonaron entre los estratos más desfavorecidos de la sociedad, que veían a la Iglesia católica como un símbolo de lujo y poder que utilizaba su posición religiosa para explotar a la gente común. Los líderes religiosos, incluidos los obispos locales, frecuentemente se veían involucrados en asuntos políticos y económicos, lo que generaba malestar entre los pobres. El catarismo se presentaba como una alternativa para liberarse de la corrupción de la Iglesia y la influencia mundana de las instituciones religiosas. Además, los cátaros predicaban activamente la necesidad de renunciar a la riqueza y el lujo, argumentando que un verdadero cristiano debía vivir en la pobreza y la modestia. Esta postura resonaba con las dificultades cotidianas de los campesinos y trabajadores, que luchaban por sobrevivir mientras la Iglesia y sus representantes acumulaban riquezas. Los cátaros proponían un camino distinto, basado en la renuncia a los bienes materiales y en la búsqueda de la purificación espiritual. Con el aumento de seguidores del catarismo, la Iglesia católica comenzó a percibir este movimiento como una amenaza seria. El Papa Inocencio III, preocupado por la influencia de los cátaros, especialmente entre la nobleza y los pobres, convocó en 1208 una cruzada contra ellos. Consideraba al catarismo no solo como una herejía religiosa, sino también como un movimiento político que ponía en peligro los cimientos del poder de la Iglesia. En ese momento, la Iglesia no solo tenía autoridad espiritual, sino también un poder político significativo. Estaba vinculada a la realeza y su autoridad se extendía a todos los aspectos de la vida, desde la justicia y la educación hasta la guerra y la administración de la tierra. En este sentido, el catarismo, que negaba la autoridad del Papa y la jerarquía de la Iglesia, se percibía como un desafío peligroso para la autoridad de Roma y la Iglesia católica en general. Inocencio III, al darse cuenta de que el catarismo era una amenaza seria, anunció una cruzada contra los albigenses, como se llamaba a los cátaros en Europa. No solo fue un conflicto religioso, sino también político. El objetivo de la cruzada no era simplemente destruir a los herejes, sino también fortalecer el poder de la Iglesia en el sur de Francia, donde el catarismo estaba más extendido. La Iglesia, aunque justificó sus acciones por una necesidad religiosa, utilizó en gran medida la guerra contra los cátaros como una forma de aumentar su influencia en la política y a nivel social. El Papa Inocencio III también trató de establecer en Languedoc un poder más obediente a la Iglesia católica, consolidando su poder a través de señores feudales leales y aliados políticos.
Los sacerdotes y obispos que apoyaban a la Iglesia Católica veían en los cátaros no solo una amenaza para el orden religioso, sino también un desafío a su poder político. El creciente peso político del catarismo en Languedoc podría haber llevado a una ruptura entre el poder eclesiástico y el secular. Si los cátaros continuaban fortaleciéndose, podrían formar un centro político independiente que se opusiera a la influencia de la autoridad papal y la Iglesia Católica en general. Esto socavaría el monopolio de poder de la Iglesia y amenazaría el orden existente. Entre la aristocracia de Languedoc también hubo una reacción seria a la cruzada contra los cátaros. Muchos gobernantes locales, como los condes de Tolosa, tenían una conexión personal y política con los cátaros y veían la cruzada como una interferencia en sus asuntos. Raimundo V de Tolosa, por ejemplo, era partidario de los cátaros, lo que llevó a su conflicto con el Papa. Al principio trató de defender a los cátaros de la persecución, pero finalmente, bajo la presión del Papa Inocencio III, aceptó participar en la cruzada, aunque puso a las comunidades cátaras en peligro de violencia y destrucción. A pesar de esto, el apoyo de los cátaros entre los aristócratas fue un factor importante en su resistencia a la autoridad eclesiástica. No era solo una cuestión religiosa, sino también una cuestión de poder político, donde los aristócratas buscaban mantener su independencia y proteger los intereses de sus tierras y recursos. El año 1209 marcó un punto de inflexión en la historia del catarismo. La cruzada organizada por el Papa fue una reacción violenta a la creciente influencia del catarismo y su apoyo en los estratos más altos de la sociedad. Durante la campaña, miles de cátaros fueron asesinados. Las ciudades fueron destruidas y sus enseñanzas erradicadas. Esta cruzada fue una de las páginas más trágicas de la historia del cristianismo, marcando una época de guerras religiosas violentas en las que la fe y la política se entrelazaron. El catarismo se convirtió en una seria amenaza para la Iglesia Católica, ya que recibió apoyo tanto de la aristocracia como de la población pobre de Languedoc, poniendo en peligro el establecimiento del poder eclesiástico en toda Europa. En respuesta, la Iglesia inició una represión activa contra el catarismo, desencadenando una guerra brutal que duró varias décadas. La historia del catarismo está estrechamente relacionada con las luchas de poder, tanto religiosas como políticas. Este movimiento no solo representaba una corriente religiosa, sino también un desafío a la autoridad establecida, lo que lo convirtió en un objetivo para aquellos que buscaban fortalecer su poder a través de la jerarquía eclesiástica y secular. El apoyo de los cátaros entre la aristocracia y la población campesina y urbana fue fundamental en la difusión de esta doctrina, pero también condujo a su destrucción a través de la persecución brutal y las cruzadas. En 1209 comenzó una de las guerras más crueles y trágicas de la historia del cristianismo, la cruzada contra los albigenses, cátaros, que tuvo implicaciones tanto religiosas como políticas. Esta cruzada fue el punto culminante de una larga lucha entre el poder de la Iglesia y el creciente movimiento que rechazaba sus enseñanzas y dogmas. El Papa Inocencio III, preocupado por la creciente influencia de los cátaros y la posibilidad de socavar el poder de la Iglesia, decidió intervenir. A sus ojos, los cátaros no solo eran herejes religiosos, sino también una amenaza para la estabilidad política, lo que requería una acción inmediata. Las razones que llevaron al inicio de la cruzada contra los cátaros fueron diversas. En primer lugar, hubo un conflicto ideológico, ya que los cátaros sostenían que la verdadera fe no podía basarse en los rituales de la Iglesia, el mundo material o en figuras como el Papa, sino en la pureza espiritual personal y el rechazo de las tentaciones y riquezas mundanas. Esto contrastaba con la Iglesia Católica, que controlaba no solo la vida espiritual, sino también asuntos políticos y económicos. La Iglesia vio en el catarismo no solo una amenaza para sus enseñanzas religiosas, sino también un serio desafío a su poder e influencia. En segundo lugar, el catarismo ganó popularidad en el sur de Francia, especialmente en Languedoc, donde los señores feudales locales y la población apoyaron el movimiento cátaro. Estas regiones resistieron la intervención de la Iglesia Católica y mantuvieron su independencia, lo que aumentó la amenaza para el poder eclesiástico. La obediencia de los señores feudales y su lealtad eran factores cruciales. Para el Papa Inocencio III, la cruzada contra los cátaros también representaba una manera de consolidar el poder de Roma en regiones que históricamente habían desafiado la autoridad de la Iglesia. Así, la cruzada no solo tenía motivaciones religiosas, sino que también era una estrategia política para fortalecer la influencia del Papa y de la jerarquía eclesiástica en Europa. Inicialmente liderada por Simon de Montfort,
un caballero francés que se convirtió en uno de los principales comandantes de la guerra contra los cátaros. La cruzada recibió el respaldo de Inocencio III, quien proclamó una guerra santa contra los herejes y llamó a los caballeros católicos y señores feudales a unirse a la causa. El objetivo era no solo erradicar a los cátaros, sino también someter completamente las regiones del sur de Francia al dominio de la Iglesia. El primer gran asedio tuvo lugar en la ciudad de Béziers, que albergaba a un gran número de cátaros. En julio de 1209, las fuerzas cruzadas sitiaron y capturaron la ciudad, en un acto de violencia que se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la lucha contra los herejes. Durante el asedio, los cruzados ofrecieron a los habitantes la opción de rendirse a la autoridad de la Iglesia o enfrentar la muerte, y muchos residentes, incluyendo mujeres y niños, fueron ejecutados por negarse a someterse. Estas acciones fueron un claro ejemplo de la crueldad de la cruzada y de la intolerancia hacia quienes no compartían la fe católica. El asedio de Béziers marcó un punto de inflexión en la cruzada contra los cátaros y fue seguido por más acciones represivas contra los herejes. A pesar de la brutalidad de estos eventos, el Papa Inocencio III respaldó las acciones de los cruzados y justificó la violencia como necesaria para preservar la verdadera fe. Durante la cruzada, los cruzados utilizaron métodos que iban en contra de los principios cristianos de amor y misericordia. En lugar de intentar convencer a los cátaros y guiarlos hacia la verdadera fe, la Iglesia recurrió a la violencia para difundir sus creencias. Esta violencia no se limitó solo a la destrucción física, sino que también incluyó la tortura brutal de aquellos capturados que se negaban a renunciar a su fe. A pesar de la reacción violenta de la Iglesia, el catarismo no desapareció de inmediato, aunque continuó existiendo en pequeñas comunidades. Sin embargo, la cruzada debilitó considerablemente el movimiento cátaro y décadas más tarde fue prácticamente destruido. La Inquisición continuó persiguiendo y ejecutando a los seguidores de la fe cátara. Estos eventos marcaron un hito importante en la historia de la Iglesia Católica al mostrar cómo la violencia se utilizó para afirmar su autoridad. El Papa Inocencio III consideraba que la destrucción de los cátaros era necesaria para preservar la integridad de la fe cristiana, pero la violencia tuvo consecuencias a largo plazo. Por un lado, aumentó la hostilidad entre la Iglesia Católica y aquellos que rechazaban su autoridad. Por otro lado, la cruzada contribuyó a la expansión del poder papal al intervenir en asuntos seculares. Sin embargo, muchos sacerdotes y laicos comenzaron a cuestionar el uso de la violencia en asuntos religiosos. Además, se evidenció cómo la Iglesia justificaba actos violentos con propósitos políticos a través de la propaganda religiosa. Estos eventos dejaron una profunda huella en la memoria colectiva y contribuyeron a la Reforma en el siglo XVI. La cruzada contra los cátaros fue un episodio trágico en la historia del cristianismo, donde la Iglesia recurrió a la violencia y la crueldad para eliminar a quienes desafiaban sus creencias. Las ejecuciones masivas, la tortura y la destrucción de comunidades formaron parte de la estrategia política de la Iglesia para reforzar su influencia en el sur de Francia. Después de la cruzada contra los cátaros, que comenzó en 1209 y devastó numerosas comunidades cátaras, la Iglesia consideraba que estos seguían representando una amenaza para el orden religioso. A pesar de la represión, muchas de sus enseñanzas continuaron persistiendo. Durante el siglo XIII, la Iglesia Católica desplegó la Inquisición como un mecanismo de persecución para eliminar definitivamente el catarismo y sus vestigios. Esta institución fue establecida oficialmente en 1233 por el Papa Gregorio IX con el propósito de investigar y erradicar las enseñanzas consideradas herejes. La Inquisición no solo buscaba destruir a los cátaros, sino también suprimir cualquier idea que desafiara el poder de la Iglesia y sus dogmas. Se utilizaron métodos crueles como la tortura durante los interrogatorios inquisitoriales para obtener información sobre los seguidores ocultos del catarismo. Aquellos que se negaban a renunciar a sus creencias eran sometidos a ejecuciones dolorosas, como ser quemados en la hoguera. La Inquisición llevó a cabo arrestos y ejecuciones masivas, centrándose en eliminar cualquier remanente de las enseñanzas cátaras y castigando severamente a quienes intentaban preservar su memoria. La tortura se convirtió en una parte integral del proceso inquisitorial, utilizada para obligar a los acusados a confesar su fe y lealtad a las ideas cátaras, así como para obtener información sobre posibles seguidores del catarismo. Se emplearon métodos brutales como la rueda, el bañador y la bota española, que causaban lesiones graves e incluso la muerte. Aquellos que no renunciaban a sus creencias eran ejecutados, generalmente mediante la hoguera. La persecución de los cátaros continuó durante décadas hasta que,
Hacia mediados del siglo XIV, el catarismo fue prácticamente erradicado en Europa. Sus enseñanzas fueron eliminadas de la esfera pública y los pocos grupos cátaros restantes fueron obligados a desaparecer, ocultarse y practicar sus creencias en secreto. La Inquisición, cada vez más violenta y decidida, excluyó definitivamente las enseñanzas cataríes de la vida religiosa. Aquellos que permanecieron fieles a la ideología cátara fueron destruidos o forzados a esconderse y vivir en la clandestinidad. Sin embargo, la exterminación de los cátaros no llevó a la desaparición de sus enseñanzas. Como sucedió con otros movimientos religiosos duramente perseguidos, el catarismo dejó una marca en la vida espiritual y filosófica de Europa. Muchas de sus ideas encontraron seguidores en corrientes religiosas posteriores, incluida la Reforma que cobró fuerza en el siglo XV. Aunque el catarismo finalmente fue erradicado en el siglo XIV, sus ideas siguieron influyendo en las generaciones posteriores. La Reforma protestante, que comenzó en los albores del siglo XVI, fue en gran medida una continuación de las ideas rechazadas por la Iglesia católica. Por ejemplo, conceptos como la importancia de la experiencia espiritual personal, el desapego de lo material y la búsqueda de la pureza espiritual, características del catarismo, se convirtieron en fundamentos de la doctrina protestante. Además, muchos sobrevivientes de la cruzada contra los cátaros y la Inquisición continuaron transmitiendo sus ideas en secreto. Estas enseñanzas sobre la pureza espiritual y la liberación de lo material sentaron las bases de diversos movimientos místicos y espirituales en Europa. Muchos pensamientos cátaros se entrelazaron con corrientes como el gnosticismo y la alquimia, que surgieron en Europa en los siglos posteriores. En tiempos recientes, las enseñanzas cátaras han vuelto a atraer la atención de investigadores, filósofos y teólogos. Desde los siglos XIX y XX surgió un interés por el catarismo como una vertiente alternativa del cristianismo que proponía ideas de purificación espiritual, renuncia a los bienes materiales y búsqueda de la verdad sin intermediarios. Varios historiadores y filósofos han comenzado a revisar las enseñanzas de los cátaros y reconstruir su legado, explorando el impacto de este movimiento en el cristianismo y el pensamiento religioso moderno. En la actualidad, los cátaros son considerados no solo como víctimas de una feroz persecución religiosa, sino también como importantes precursores de la reforma que posteriormente trajo los mayores cambios en la vida religiosa de Europa. Sus ideas sobre la responsabilidad personal en la búsqueda de la verdad espiritual y la renuncia a los bienes materiales resuenan en los movimientos contemporáneos que abogan por una búsqueda más profunda y sincera de la fe. La Inquisición y la brutal represión del catarismo se convirtieron en capítulos oscuros en la historia del cristianismo. La violencia ejercida por la Iglesia contra los cátaros fue justificada por motivos religiosos, pero esto no detuvo la difusión de las ideas del catarismo. Europa. A pesar de la destrucción de los cátaros, sus enseñanzas continuaron viviendo en formas secretas y ocultas. Las ideas de los cátaros sobre la pureza espiritual, el abandono del mundo material y la búsqueda de un verdadero camino hacia la salvación se integraron en un cambio religioso más amplio que eventualmente desembocó en la Reforma. Por lo tanto, el catarismo, a pesar de la represión brutal, dejó un legado importante que anticipó muchas de las ideas que formaron la base del pensamiento religioso y filosófico moderno. La historia de los cátaros y su trágico destino siguen siendo una página importante y poco conocida en la historia del cristianismo. Aunque el movimiento cátaro fue erradicado en el siglo XIV, sus ideas perduraron en la memoria y en las enseñanzas secretas transmitidas de generación en generación. Muchos de los conceptos propuestos por los cátaros influyeron profundamente en el desarrollo del protestantismo y en la idea de la reforma que transformó radicalmente la Iglesia cristiana en Europa. Estas ideas sobre la pureza espiritual, el rechazo de los bienes materiales y la estructura jerárquica de la Iglesia resonaron en los movimientos religiosos posteriores, demostrando una vez más la importancia de la contribución de los cátaros al desarrollo del pensamiento religioso. Si los cátaros hubieran prevalecido sobre la Iglesia católica, el cristianismo en Europa podría haber seguido un camino muy distinto. La influencia de los cátaros en el desarrollo del protestantismo es evidente al considerar las ideas que presentaron. Un aspecto crucial de la teología cátara fue la creencia de que la verdadera fe no debía depender de los rituales de la Iglesia y que la salvación no se alcanzaba a través de ritos externos, sino mediante la purificación espiritual interna. Esta postura se oponía a la Iglesia católica, que sostenía que la salvación solo era posible a través de la mediación de la Iglesia y sus rituales. Los cátaros rechazaron las jerarquías e instituciones de la Iglesia, considerándolas corruptas y carentes de significado espiritual.
De esta forma, sus enseñanzas anticiparon las ideas que luego serían fundamentales en la Reforma liderada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero, pionero de la Reforma protestante en el siglo XVI, argumentó que la salvación solo podía lograrse a través de la fe y no mediante los rituales de la Iglesia, y que cada persona podía y debía tener un contacto directo con Dios sin intermediarios. Este concepto resonaba fuertemente con las enseñanzas de los cátaros, quienes afirmaban que la salvación espiritual era una experiencia personal, no la observancia de ritos externos. Por lo tanto, los cátaros anticiparon muchas ideas que luego formaron parte de la teología protestante. El rechazo de los rituales de la Iglesia, la afirmación de que la relación con Dios es directa y personal, y la importancia de la pureza espiritual fueron pilares tanto de las enseñanzas cátaras como de la Reforma protestante. El contacto personal con Dios, así como el énfasis en la pureza espiritual y el rechazo de los bienes materiales, fueron ideas presentadas por los cátaros varios siglos antes de popularizarse nuevamente durante el período de la Reforma. Una de las enseñanzas clave de los cátaros fue el rechazo de los bienes materiales y los placeres mundanos, considerando el mundo lleno de maldad y el mundo material como una ilusión creada por un Dios malvado que encerraba el alma humana en el cuerpo. Para ellos, la salvación solo era posible a través del abandono de todo lo mundano y el retorno a la verdadera existencia espiritual. Esta doctrina cátara también influyó significativamente en el desarrollo de corrientes religiosas como el monacato e incluso la ética protestante. El protestantismo, especialmente en sus primeras formas, también enfatizó la importancia de la pureza espiritual y el rechazo de los apegos materiales. Por ejemplo, Martín Lutero criticó a la Iglesia católica por sus abusos de poder y corrupción, y alentó a sus seguidores a vivir una vida más humilde y espiritual, liberados de las tentaciones materiales. La idea de los cátaros sobre la purificación espiritual, el rechazo de los bienes mundanos y la búsqueda de la verdadera espiritualidad se convirtió en una guía importante para los primeros protestantes que buscaban un retorno a la fe pura. La influencia de los cátaros también se manifestó a nivel filosófico y teológico, especialmente en cuestiones sobre cómo manejar los bienes materiales. Tanto los cátaros como los primeros protestantes argumentaron que el mundo material no era una fuente de bien y que muchos rituales y ritos de la Iglesia solo servían para distraer a las personas del verdadero camino espiritual. Esto se reflejó en la ética protestante, que enfatizaba la importancia del trabajo, la modestia y la responsabilidad personal. Al igual que los cátaros, los primeros protestantes rechazaron la jerarquía tradicional de la Iglesia, creyendo que cada creyente podía comunicarse directamente con Dios sin necesidad de intermediarios como sacerdotes, obispos y el Papa. Lutero, al oponerse a las indulgencias y a la Iglesia católica, también rechazó la autoridad del Papa y la jerarquía eclesiástica, afirmando que cada cristiano podía interpretar la Biblia por sí mismo sin estar obligado a seguir las instrucciones de la Iglesia. Estas ideas coincidían con las enseñanzas de los cátaros, que también rechazaban toda jerarquía eclesiástica y creían que la verdadera fe estaba al alcance de todos. Con el tiempo, el protestantismo se extendió por Europa y las ideas de Lutero. La independencia del poder papal, la importancia de la fe personal y la purificación interna resonaron entre muchas personas que estaban decepcionadas con la corrupción eclesiástica y el poder político de Roma. Muchas de estas ideas se podrían encontrar en los cátaros, quienes también rechazaron los rituales externos y buscaron la iluminación interior. El interés por los cátaros en los últimos siglos, especialmente en el contexto de la Reforma y las corrientes filosóficas, destaca cómo sus ideas sobre la independencia espiritual y el rechazo de los bienes materiales anticiparon muchos aspectos del pensamiento religioso y filosófico posterior. Los cátaros no solo renunciaron a la Iglesia autoritaria, sino que también ofrecieron una comprensión alternativa de la fe cristiana, donde cada persona podía aspirar a Dios sin intermediarios ni ritos externos. La influencia de los cátaros también se siente en el Renacimiento, cuando el movimiento de retorno a la fe cristiana original comenzó a desarrollarse activamente en Europa. El Renacimiento, como movimiento intelectual, buscó un retorno a la pureza de la filosofía y el arte, y en muchos sentidos se hizo eco de lo que los cátaros ofrecían en el ámbito espiritual, incluyendo los ideales de modestia, independencia espiritual e independencia de los bienes materiales, que se convirtieron en una parte importante de la ética del Renacimiento. Hoy en día, las ideas de los cátaros están atrayendo una vez más la atención de investigadores y teólogos interesados en formas alternativas de salvación y vida espiritual. El resurgimiento del interés en el catarismo se debe a un nuevo deseo de comprender la espiritualidad que no se base en rituales y dogmas externos.
Muchos filósofos modernos y pensadores religiosos ven a los cátaros como precursores de corrientes que más tarde se desarrollaron en el protestantismo, el misticismo y los movimientos religiosos modernos. Las ideas de los cátaros sobre la fe personal y la pureza espiritual también resonaron en los movimientos modernos por la libertad religiosa y la independencia espiritual. Hoy en día, muchos buscan formas de restablecer una relación más sincera y directa con el mundo espiritual, basándose en la experiencia de los cátaros que rechazaron la mediación de la Iglesia en su búsqueda de la verdad. Sus enseñanzas contienen lecciones importantes para aquellos que buscan una comprensión más profunda del cristianismo, libre de estructuras externas e influencias políticas. El legado de los cátaros no fue tan breve como su destrucción física. Las ideas que promovieron continuaron viviendo en otras corrientes religiosas y filosóficas, y tuvieron una profunda influencia en el desarrollo del protestantismo y otros movimientos reformistas. El rechazo de los bienes materiales, la búsqueda de la pureza espiritual, la independencia de la jerarquía de la Iglesia y la profunda creencia en la comunión personal con Dios. Todas estas ideas se convirtieron en la base de los cambios que finalmente condujeron a las mayores transformaciones religiosas y sociales en Europa. La historia de los cátaros no es solo una tragedia, es una lección para nosotros hoy en día. Es un recordatorio de la importancia de proteger la libertad religiosa, de preservar los ideales espirituales, incluso si van en contra del orden establecido. Las ideas de los cátaros, su búsqueda de una fe pura y sincera, siguen siendo relevantes en la actualidad.